The Binding of Isaac Repentance es un videojuego increíblemente largo con muchísimo contenido por jugar y desbloquear, teniendo a fecha de este video un total de 18 personajes jugables además de sus versiones alternas, que logran sumar en total 36 personajes diferentes con los cuales poder jugar. Y aunque en este canal ya hemos analizado a todos los personajes de distintas maneras a nivel de concepto y representación fuera del título, el día de hoy los analizaremos en su forma más íntima, al describir el rol que de alguna u otra forma representan dentro del lore y la historia de este título. Así que, si quieres descubrir el significado de tus personajes favoritos y los demás personajes jugables dentro de The Binding of Isaac, quédate. Yo soy Chano, y esto es Mocha Pixel. Empezamos el video como no podía ser de otra manera, hablando de nuestro personaje principal, Isaac. Isaac es, de forma bastante obvia, el personaje principal y protagonista de toda la historia de este título, presentado en este caso como su forma real y verdadera. Y sí, sé que es bastante evidente que Isaac es simplemente él dentro del lore, pero ¿por qué lo estoy mencionando entonces? Eso es porque todos los demás personajes son, de alguna u otra manera, representaciones distintas que se tiene de sí mismo Isaac, pero siendo todas a fin de cuentas él, por lo que Isaac como personaje es solamente su forma normal. Pero bueno, con este primer personaje aclarado, podemos pasar ahora sí con los personajes derivados del primero, siendo una de ellas y la segunda a tratar en este video, el personaje de Maggie, o también conocida como Magdalene. Maggie es, como podemos apreciar a primeras, el personaje de Isaac con lo que parece ser una peluca de mujer, lo cual dentro de la historia de este título representa no otra cosa sino el deseo que tuvo la madre de Isaac porque él fuera mujer, debido a que, si no lo sabías, dentro del lore de Isaac, la madre de él tuvo la pérdida de un bebé, quien sería la hermana de Isaac. Cuestión que la hizo de alguna manera retorcida vestir a su hijo como una mujer, lo cual se puede ver reflejado en alguno de los finales con un flashback sobre Isaac vestido de mujer, siendo así la representación que tiene Isaac sobre Maggie. Y de forma similar a lo anterior, tenemos la representación del personaje favorito de muchos, Caín, quien en el caso dentro del lore de este juego y relacionándolo un poco con Isaac y su infancia criada totalmente en la religión, podría representar el cómo Isaac se mira a sí mismo, creyendo erróneamente ser el causante de la muerte de quien debía ser su hermana. Muy similar a la historia original del personaje bíblico del mismo nombre, con la conocida historia entre Caín y Abel. Por otra parte, el personaje de Judas está igualmente relacionado con el lado bíblico por el cual fue criado Isaac, siendo una representación de la traición como personaje, que en este caso dicha traición es el sentimiento de nuestro protagonista que siente quizás con su madre, no tanto de ella al traicionarlo en el momento que intenta acabar con él, sino que Isaac se ve a sí mismo como un traidor al no cumplir con toda la religión que su madre le ha inculcado, lo cual sabemos debido a otros personajes que veremos más adelante. Así como también puede ser quizá una traición a su madre en la forma de que se siente culpable por la pérdida de su hermana de alguna forma. ¿Tú qué opinas? No olvides dejar un comentario en caso de que tengas alguna otra teoría. Pero avanzando un poco más, tenemos las versiones de Azazel y el personaje de Eva, quienes claramente representan a versiones demoníacas de nuestro protagonista, el cual se ve a sí mismo como un demonio debido a lo que él cree son todos los pecados con los que ha tenido que cargar. Azazel siendo esta personalidad malvada que representa los pensamientos más oscuros que el pequeño ha tenido alguna vez en su corta vida. Mientras que Eva
es más que nada la representación misma del pecado que siente tener encima por decisiones que Isaac ni siquiera pudo tomar. Pero por otro lado tenemos al personaje de Sansón, el cual, como no podía ser de otra manera, es una visión propia de Isaac sacada directamente de los textos sagrados que su madre le hacía leer, representando en este caso la violencia interiorizada con la que nuestro pequeño protagonista vive, o quizás es la violencia que observa por parte de quienes eran su padre y su madre, misma que hemos visto en diferentes finales presentes durante la vida del pequeño niño, sobre todo y principalmente por parte de su madre, siendo muy similar al caso del personaje de Lázaro, quien, como sabemos, representa de forma bíblica a un personaje en el Antiguo Testamento quien resucitó después de 3 días muerto, lo cual en el caso de The Binding of Isaac podría representar el cómo nuestro personaje se ve a sí mismo como alguien que debe morir para posteriormente resucitar en un estado puro fuera de culpa, aunque esta representación es más que nada una de las diferentes teorías que encontré en algunos foros, así que agradecería si dejas un comentario con tu opinión. Pasando ahora sí, con 3 personajes que son bastante más evidentes en cuanto a su definición de acuerdo a la historia que sí sabemos sobre Isaac, siendo en este caso los personajes de triple signo de interrogación, Forgotten y The Lost. El primero de ellos es la versión de nuestro personaje en un estado de asfixia continua, causada al momento en que Isaac se encierra dentro del cofre para poder escapar de su madre, referenciando de forma bastante directa el síndrome del bebé azul, que en la vida real representa la asfixia de un infante, similar a lo que le ocurre a Isaac dentro del lore y la historia del juego, solamente para después pasar a su estado finalmente sin vida, que es representado por el personaje de The Forgotten, quien es un esqueleto, del cual sale un pequeño fantasma de color azul que no puede separarse demasiado del cuerpo original, lo cual puede representar el estado de Isaac justo después de su muerte, en donde el alma aún en pena no es capaz de alejarse de su cuerpo físico a pesar de que sea un esqueleto, terminando así con la versión de Isaac en su estado fantasmal donde se ha desprendido de todo rastro físico que pueda existir de él, representado así en el personaje de The Lost, quien, como su nombre lo menciona, está perdido en el limbo, lugar que es visible en algunos finales del juego. Terminando entonces con alguno de los personajes que nos falta mencionar pero que su relación con el lore no es tan clara. Lilith, por ejemplo, es una representación de Isaac con lo que es un feto salido de su estómago para atacar a los enemigos, representando de nuevo la conexión inexistente que tuvo con su hermana no nacida. Keeper, por otra parte, no tiene una representación tan clara, pero puedo teorizar por parte mía que hace referencia al Isaac representando como si fuera su propio padre, quien, como sabemos, era un hombre que llegó a robarle dinero a su madre, así como también creó al personaje de Bumbo, un personaje totalmente arraigado al tema del dinero. Apoleón, de manera similar a personajes como Forgotten, representan en este caso el cuerpo vacío de nuestro personaje Isaac en cuanto su alma se ha desprendido completamente de él. Por ello, tantas referencias con el vacío y demás. Mientras que Bethany, de la manera más literal que podamos interpretar, sería la visión que Isaac tendría de quien debería de haber sido su hermana si hubiese vivido. Una chica totalmente pura que siguió las enseñanzas bíblicas de su madre y que, de haber nacido, haría que toda la vida de Isaac fuera completamente diferente y no tuviese ese final tan trágico. Finalizando, como no podía ser de otra manera, con los personajes de Jacob y Esau, quienes, dejando de lado su parte más apegada a la religión que se suele representar habitualmente, podría representar en este caso una forma de Isaac con su mente dividida en lo que serían 2 personas totalmente independientes. Una de ellas sería la real, con el personaje de Jacob, quien es alguien débil y sumamente propenso a todos los horrores que se encuentra dentro de la cabeza de Isaac.
mientras que la otra parte, Esau, es la mitad que Isaac tuvo que formarse para poder protegerse de todos los males que habitan en él, aun si esta otra mitad acarrea con múltiples pecados que pueden volcarse en su contra, visto en la versión alterna de estos dos personajes. Pero bueno, ¿tú qué opinas de todas estas explicaciones? ¿Crees que son acertadas o simplemente estoy delirando? No olvides dejar un buen comentario dando todas tus teorías. Sígueme en mis otras redes sociales como Instagram, TikTok o X. Y sin nada más que decir, yo soy Chano y hasta otra.